Doctora, ¿y usted? Hola, doctora. Hola doctora, ¿cómo ha estado? Bueno, chicos, vamos a empezar a continuar con esta presentación que veníamos teniendo ayer. ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, entonces ya estamos casi todos. Bueno, falta todavía, pero bueno, vamos a ir empezando para que no nos tengamos que prolongar tanto. Doctora, Señora, yo soy Salomé, yo estoy desde el computador de Adolfo, yo estoy con él. bueno, pues Adolfo y Salomé hoy están. Listo. Bueno, entonces les iba a decir algo. ¿Recuerdan que estamos hablando de valoración nutricional? Esta mañana los integrantes del grupo 1 ya empezaron sus presentaciones de Ateneo. Les fue bien, es la primera presentación. A mí me alegra que porque estuvieron muy acuciosos, muy pendientes, muy averiguando todo, fueron organizando hasta llegar a hacer la presentación de esta mañana, que al inicio no es fácil. Pues uno entiende que no es fácil para ustedes porque es el método del Ateneo que de pronto no lo habían aplicado en las preclínicas o en las otros niveles. Pero afortunadamente les fue bien, han aprendido ya más sobre el proceso y lo que necesitamos es que todos se vayan metiendo en la historia por problemas, que ya todos tienen el documento y que ahí van viendo la explicación de por qué lo hacemos de esa manera. Entonces, les voy a presentar lo que hemos iniciado ayer. ¿Se acuerdan? ¿Qué dejamos iniciado ayer? ¿Quién me dice? ¿Qué sería? Doctora, estábamos en la tabla que marcaba las edades en las que se empezaba a dar ciertos alimentos. El retardo constitucional del crecimiento. Retardo La constitucional del separación crecimiento. de los- Sí, señor. Entonces, espérenme un minutico. Compartir. Bueno, entonces les decía que íbamos a iniciar sobre retardo constitucional del crecimiento. Eso es en nuestras comunidades lo podemos encontrar frecuentemente. ¿Qué van a observar ustedes? Que hay niños que van donde el médico, van donde el pediatra, continuamente están manejando el crecimiento y están asistiendo a las consultas, pero ¿qué ocurre? Ocurre que a veces la mamá siempre se queja que el niño es muy delgado, que el niño no le gana peso, que está muy extrañada, que normalmente a veces come bien, pero que no se le ve el progreso. Entonces, cuando hablamos del retardo constitucional del crecimiento, que es esto más que todo lo que les voy a explicar, significa que hay niños que en los primeros meses de vida inician en unas curvas que corresponden perfectamente a lo esperado en cuanto a peso y en cuanto a talla. Por ejemplo, voy a poner aquí un cursorcito para yo poderles ir mostrando. Por ejemplo, en este caso, aquí estamos hablando de la edad en esta parte inferior, está la edad, en esta línea vamos a encontrar lo que es la longitud,
Cuando yo les hablo de longitud, me refiero a niños menores de 2 años, porque como ellos se miden en decúbito supino, en esa posición uno habla de longitud. Los que ya están en bipedestación, que son los que van a medir de pie, uno habla de la talla o la estatura. Por eso encuentran el término longitud en menores de 2 años. Entonces, en este cuadro vamos a encontrar aquí la longitud, aquí tenemos la edad, y este segundo gráfico es para el peso. ¿Qué vemos acá? Que este niño con relación al peso, miren que al nacimiento estaba por la mediana, pero miren lo que fue pasando. Antes de los 6 meses, él empezó a desviarse, a coger una línea de crecimiento en peso diferente, que se volvió casi buscando un paralelo con la mediana. Pero en este caso, si yo hago una evaluación clínica en el niño y encuentro que ese niño tiene una ingesta adecuada, una actividad, una parte social, una parte dinámica, es un niño sano, no ha tenido enfermedades, no ha tenido procesos infecciosos ni nada de esto, entonces esto no lo puedo catalogar a él simplemente que este niño está desnutrido en talla porque va por acá, porque me tengo que apoyar en la clínica. Estos que van en esta línea son los que les decimos que están haciendo un retardo constitucional del crecimiento, pero vamos a ver más adelante qué pasa con ellos. Aquí no los vamos a catalogar como desnutridos. Aquí lo que vemos es que él siempre va en forma ascendente, manteniendo su propio patrón de crecimiento, aunque no siempre va a coincidir con la mediana. Entonces son esos niños que ustedes los ven de peso adecuado para la talla, pero la talla tampoco corresponde a la edad, porque la edad nos marca para los niños que ojalá todos estuvieran alrededor de la mediana. Pero si yo combino esta longitud con este peso, él como que se armoniza. Usted lo ve como un niño muy armónico entre el peso y la talla, pero si lo comparamos con la edad, no concuerda para lo que uno espera para esa edad. Pero como les digo, aquí lo que importa es la valoración clínica del niño. Este progreso es un progreso normal para él. Él está marcando su propio patrón de crecimiento, tanto para peso como tanto para longitud. Entonces, esos casos hay que analizarlos, hay que contemplar, hacer seguimiento, hablar muy bien con la mamá, hacer una buena historia clínica y vamos a encontrar que son niños sanos, pero con retardo constitucional del crecimiento. Pero ¿qué va a pasar con ellos? Que cuando lleguen a la etapa de la pubertad, ellos se equiparan y van a crecer en peso y en talla, alcanzando casi los valores de la mediana, o por lo menos se van a comportar dentro de la franja de la mediana. ¿Le quedó claro, Felipe? Sí, doctora. Sí quedó claro. Bueno, y aquí también tenemos un segundo caso que es igual. A diferencia de este primer cuadro, miren que este sí no nació por la mediana. Aquí este tiene un peso desde el principio por la mediana y él también una talla por la mediana, que es esta línea que va aquí encima. En cambio, este, desde que nació baja estatura para lo que uno espera promedio y baja talla para lo que uno espera promedio. Este es el peso y esta es la talla. ¿Qué significaría esto? Que, por ejemplo, un niño que está por acá, en cuanto a longitud, podría ser esos niños que yo les digo que, por ejemplo, el promedio al nacimiento decimos que son 50 centímetros. Eso es lo que uno espera. Pero en este caso, por ejemplo, este niño puede haber nacido en el límite inferior, un niño que midió 48, 47 centímetros desde que nació. Y para el peso, en vez de estar en 3.000, que es el promedio, puede haber nacido con unos valores, por ejemplo, de 2.500 o un poquito menos de 2.500. Pero mire que él siempre se va yendo en forma ascendente, muy juicioso en una línea que él mismo se está trazando. Igual ocurre aquí para la parte de la
estatura, porque aquí estamos hablando ya de niños de más edad, 8 años y estos que son los que se miden de pie. Entonces aquí también, mire que él fue ascendiendo, mire que no hizo ni siquiera picos, ni bajas, ni subidas, ni nada raro, no, él se fue yendo, y cuando llegan a la etapa de la pubertad es que uno va a ver los cambios en los cuales se nota que se pueden equiparar a los que progresan siempre por este canal, que es la línea de la mediana. ¿Listo? ¿Preguntas? No, doctora. No. Bueno, muy bien. Entonces sigamos. Vamos a analizar todo esto, que cada uno lo va a tener muy en cuenta, porque cuando ustedes presenten sus casos clínicos, participen en una ronda, tienen que haber analizado aspectos del niño, de su crecimiento, de su desarrollo, para uno poder entrar a hacer definiciones, clasificaciones, diagnósticos. Aquí que les voy a resaltar en este primer punto. ¿Quién me explica este primer punto? Hablemos, que me lo explique Sofía Ramírez. Sofía, ¿qué entiende usted por esta parte? Hola, doctora. Ay, Eh, Sofía. bueno, yo entiendo que, eh, ¿cómo decirlo? Que, por ejemplo, el contenido de la leche materna tiene menor, por ejemplo, hoy mismo lo veíamos, tiene menos azúcar, tiene menos, ¿cómo se dice? Tiene menos ingredientes, por así decirlo, que no necesita el niño. O sea, él tiene lo necesario con el seno, mientras que si recibe un biberón, no, primero no está haciendo, así digamos se les traiga la leche, no está haciendo como tal el proceso de succionar y de todos los beneficios que tiene. Y segundo, pues puede estar complementado, pero con otras cosas. Sí. Bueno, Sofía, muy bien. Y vamos a complementar, Sofía. Entonces, ¿qué más hay que tener en cuenta para todos? Aquí dice, la ingesta calórica de los alimentados al seno es menor que la de los niños que reciben biberón. ¿Por qué? Sofía lo dijo, la leche de la mamá tiene las cantidades óptimas para un mamífero como es el ser humano, que está entre sus primeras indicaciones, es el de alimentarse con la leche de la mamá. La mamá le va a dar lo que él necesita. ¿Qué diferencia hay con lo otro? Yo le puedo dar un biberón y viven tomando biberón. Y viven tomando biberón de agua de panela con leche o de agua de panela negra o de fórmula láctea para niños menores de 6 meses. Ellos pueden vivir. Pero ¿qué diferencias se han encontrado en los estudios? ¿Y por qué los estudios cada vez han revaluado más las tablas de crecimiento y las calorías que debe recibir el grupo pediátrico? Porque resulta que los niños que son alimentados con biberón generalmente tienen más probabilidad de tener exceso de peso o de tener obesidad. ¿Por qué? Porque el biberón va cargado con unos productos que generalmente tienen una composición que no es la que requiere el niño en esa primera etapa. Que si es leche de vaca, tiene una sobrecarga de todo para un bebé recién nacido o para un bebé durante el primer año. Que si le voy a dar en biberón, generalmente lo que dan en el biberón las mamás es lo que la mamá tiene en la cabeza de que sería lo ideal para el bebé. Entonces ella, por ejemplo, a un bebé que pese 4 kilos, de pronto le empaca un biberón de 8 onzas, porque ella no sabe, pues ella se lo llena hasta las 8 onzas, porque el biberón es de 4, de 8, y ahora han salido hace años hasta de 10 onzas. Entonces las mamás creen que dando mucho van a lograr mejores resultados, y ahí al contrario, es peor. La cantidad de volumen en leche que recibe el bebé cuando es por seno, la delimitación de la ingesta la hace el bebé. Cuando es una alimentación artificial a base de otros alimentos o de fórmulas o eso, la que define la ingesta es la mamá. Si la mamá prepara 6 onzas, quiere darle 6 onzas. Así el bebé no necesita y no 4. Pero ella cree que si le da más y si come más, va a estar mejor nutrido. Eso ha hecho que los bebés alimentados con productos diferentes a leche materna tienen mayor
riesgo de exceso de peso. Ya lo ampliaremos cuando veamos las composiciones de la leche de la mamá, cuando veamos los componentes de las fórmulas lácteas infantiles y de otras bebidas que dan las mamás, como la leche entera de vaca, que es la que ustedes toman, o el tetero de agua de panela negra porque no había leche. Entonces van a ver las diferencias en composición de nutrientes. Bueno, sigamos. A ver, Sebastián Gómez. Sebastián. Ahora ya va, es que él no tiene micrófono. Doctora, buenas tardes. Hola, Sebas. Sebas, el segundo Dime, punto, doctora. ¿a qué se refiere? Véame ahí lo que dice. Dice, su patrón de crecimiento difiere notoriamente, especialmente a partir de los 3 meses. Bueno, ¿qué crees de eso, Sebastián? ¿Qué piensas acerca de eso? ¿Qué va a pasar entonces? Pues supongo que se refiere a una comparación entre los que reciben lactancia y los que reciben biberón. Entonces, al tener una ingesta calórica mayor en los que reciben biberón, puede ser normal que ellos crezcan un poquito más, por lo que tienen una mayor cantidad de nutrientes. Ujú. Bueno, Sebas, vamos a complementar. Listo, doctora. En el primer semestre de vida, ustedes han observado los niños alimentados exclusivamente con leche materna. ¿Han tenido la oportunidad de verlos? No, doctora, por tanto tiempo no. No. Bueno, entonces es importante cuando estén en las rondas y todo, miren si el niño es pequeño, qué edad tiene. Ah, tiene 5 meses, ¿qué le da leche materna? Observe físicamente cómo está el niño. Resulta que los niños alimentados con leche materna en el primer semestre son gorditos, son llenitos. No es una gordura flácida, blandengue, toda fofa, no. Un niño que tiene redondez, pero es finito, finito en cuanto a que sus tejidos son muy firmes. Resulta que el alimentado con leche, por ejemplo, leche de vaca entera o con fórmula infantil, ellos también pueden ganar buen peso. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando el bebé se alimenta con leche materna, él al principio se ve muy llenito, muy gordito, y la mamá puede decir, ay doctora, él está muy gordo. Y uno le pregunta primero, ¿qué está recibiendo? Leche materna. No, mamá, tranquila, siga con su leche materna. Porque ese niño que recibe leche materna, después de los 6 meses, empieza a regular su peso. O sea, en el primer semestre se ven más llenitos, la piernita más gruesita, tienen hasta unas pequeñas anjitas, todo. Pero él después regula su peso si continúa con las menos tomas de leche materna y con una alimentación complementaria adecuada. El que recibe biberón, como ya tiene una ganancia de peso más a expensas de alimento que no le corresponde y que generalmente los volúmenes tampoco le corresponden porque sigue definiendo la comida de la mamá, no la saciedad que tenga el niño. El niño se pega al pezón, succiona y cuando ya no quiere más, lo deja. Pero el niño que recibe el biberón y si tiene a la mamá al lado, ella lo deja descansar y después trata de darle lo que no se comió. Entonces, mire que hay unas explicaciones que son desde el punto de vista práctico, uno las puede observar. Ver también es importante para ustedes en este punto que estamos analizando, cuando vean alimentando un bebé, miren la mamá si le dan un biberón y pregunten, inquiétese, ¿cuánto le está dando mamá? ¿Cuánto le prepara? Ella dice, no, yo le doy 6 onzas y el bebé apenas pesa 4 kilos. 6 onzas es mucho. Entonces, hagan un paréntesis para que se acuerden de esto. Un bebé debe recibir en volumen de lácteo, en una toma, aproximadamente en onzas lo que pesa en kilos. ¿Qué quiere decir? Que si pesa 4 kilos, el promedio que le debo dar más cercano a su necesidad por toma son 4 onzas. 4 kilos, 4 onzas, 3 kilos, 3 onzas.
5 kilos, 5 onzas por toma. Es si la mamá, en vez de darle 5 onzas al niño que pesa 5 kilos, le está dando 9 onzas o 10, ahí lo que está generando es una sobrealimentación. Y ya vimos esta mañana qué pasa con la sobrealimentación. ¿Cuál es la génesis de la obesidad? Eso no es transitorio, eso no es que me apareció, me volví obesa del mes pasado a este mes. No. Es un proceso que va degenerando en un acúmulo calórico excesivo que no lo gasto, que no lo consumo y que se almacena como grasa. Entonces, ¿les quedó claro cuánto le daría a un bebé de 6 kilos en una toma del producto lácteo que va a tomar el niño? Dime, Salomé. Doctora, Sí. ¿me puede repetir la pregunta, por favor? No lo escuché bien. Bueno, estoy explicando cómo me aproximo yo para indicarle a una mamá cuántas onzas le debe dar a un niño en su toma de fórmula o en su toma de alguna colada o alguna cosa de eso. ¿Qué necesito ahí? ¿Qué datos necesitas para saber cuánto le debe dar esa mamá en esa toma? En volumen. Doctora, pues yo creo que necesitaríamos saber la edad del niño y el peso del niño. Bueno, muy Y bien. pues sí, yo creo que eso más. Esas dos. Pero La más talla. importante, no, la talla no tanto. Porque lo que más va a determinar de una manera rápida lo podemos hacer. La capacidad gástrica de ese niño tiene que ver mucho con su peso. Entonces, de acuerdo a eso, uno dice, si el niño pesa 6 kilos, en una toma de una vez que le voy a dar alimento, no le debo dar más de 6 onzas. Ese es como el promedio. Habrá niños que demandan más porque están muy grandes, porque son niños de talla grande, talla alta, pues de pronto necesitará más. Pero en promedio piensen ustedes que en ese primer año uno asocia los kilos de peso con el número de onzas. Si pesa 6 kilos, le doy 6 onzas. Si pesa 4 kilos, le doy 4 onzas. En una toma, no es que esa es la comida de las 24 horas, sino que la comida se distribuye en tiempos de comida. Lo que les digo es que por vez no se le debiera dar más de en onzas los kilos que tiene de peso. ¿Sí o no? ¿Me entienden? Sí, señora. Bueno, entonces, esa es como una idea porque la mamá le va a preguntar, ay doctora, ¿yo cuánto le puedo dar? Doctora, estas 10 onzas, eso está bien, ¿no? A ver su hijo, qué edad tiene, qué peso tiene. Entonces, pensando en eso es que uno orienta, porque de resto ustedes cómo van a saber, bueno, cuánto de verdad le debe dar. Eso es una manera rápida para darlo, pero vamos a analizar las necesidades del día, las vamos a distribuir en número de comidas, cada comida cuántas onzas debe llevar, si es que solamente están tomando líquidos. Cosa diferente cuando ya empieza líquidos más la complementaria que sólido. Bueno, hasta ahí va claro. Listo. Sí. Bueno. Aquí dice, estimativos de los requerimientos calóricos resultan inferiores. Bueno, resulta que anteriormente, mira lo que dice aquí en esta referencia de la revista europea de nutrición clínica, dice, en el 2006 se reevaluaron las necesidades de energía de la población pediátrica. ¿Por qué se reevaluaron? Porque resultó que estábamos dando más energía de la que los niños necesitaban en las diferentes edades. ¿Por qué también se reevaluaron? Porque resulta que las rejillas que se utilizaban antes de las que estamos usando ahora, que son las de la Organización Mundial de la Salud, eran unas rejillas que tomaban una población de bebés, por ejemplo, que no clasificaron si eran bebés alimentados con lo que es normal para que el bebé crezca, que es la leche materna. Entonces, en el grupo en el que se hizo la investigación amplia a nivel mundial, había niños alimentados con biberón y había niños alimentados con seno materno.
Como el crecimiento es distinto, hubo que volver a hacer los estudios con niños que solo recibieran lactancia materna en el primer año y a partir de los 6 meses la complementaria. No, ya no quedaron los que recibieron biberón, porque ellos tienen un patrón de crecimiento que difiere del que recibe leche materna. Entonces, todas esas cosas se han venido analizando y por eso es que las tablas han cambiado mucho. Cuando ustedes estaban pequeños, se utilizaban las tablas del CDC. Antes de esas hubo otra que era las de la NCHS. Ahora estamos con las tablas de la OMS, adaptada en Colombia en el 2016. Bueno, explícame, Juan Felipe. Juan Sí, Felipe doctora. Jiménez. Juan Sí, Felipe, doctora. explícame esto de plasticidad de la producción de la leche materna. ¿A qué se referirá eso, Felipe? Doctora, yo me imagino a que tiene que ver con que la leche materna tiene la capacidad de darle al niño justo lo que necesita, justo lo que necesita, justo los requerimientos de él. Sí. Dicho de otra manera, la leche materna tiene etapas. Entonces hay una primera etapa que se llama calostro. Después de la etapa de calostro que va hasta los 4 o 5 días, sigue otra producción láctea que se llama leche de transición. Después, esa dura hasta los 15 días y después de los 15 días se llama leche madura. En cada etapa, la leche va cambiando su contenido en nutrientes. Por eso dice que tiene plasticidad. Ella se acomoda. ¿Se acomoda a qué? A las necesidades del niño de acuerdo a su avance en crecimiento y en desarrollo. O sea, la leche no es estática, no podemos decir la leche materna tiene esto y es lo absoluto, no. Dependiendo de las fases, ella va cambiando electrolitos, va cambiando algunas vitaminas, va aumentando el contenido proteico, va aumentando la grasa, bajo el carbohidrato, o sea, ella se va modulando de acuerdo a la etapa en que el niño esté recibiendo el seno materno. A eso es que se refiere la plasticidad de la producción de la leche materna. Que lo vamos a ampliar cuando revisemos la lactancia materna. Bueno, todo esto que les he ido contando es toda la historia que se ha venido realizando para uno llegar a lo que estamos hablando ahora. Entonces miren que este documento que es tan antiguo dice, en Pediatrics 2004 estaban ya hablando de que no deberían hacerse tantas pruebas de laboratorio, tanta procedimientos a los niños buscándoles si están desnutridos o no, cuando lo más importante es ese seguimiento transversal que uno debe hacer. Y es que resultan los datos que vimos ahora de la constitución retardada del crecimiento. Pero en el seguimiento es que nos damos cuenta si con esos cambios que hizo el niño está bien o realmente tiene un problema de índole nutricional. Entonces, siempre se ha recalcado, no haga tanta invasión en los niños, que sáquele sangre para esto, que le pruebe la transferrina, que le haga la albúmina, que cómo está la TSH, que ta. Si yo hago un buen seguimiento, puedo sacar unas conclusiones que permitan que se haga un manejo adecuado, no solamente de los recursos sanitarios, sino también del manejo del niño, evitar tanto traumatismo a través de intervenciones y de cosas. Entonces, esto se está hablando la importancia de ese seguimiento a través de estas tablas y por eso en crecimiento y desarrollo los niños todos tienen derecho a que se les haga sus evaluaciones, se les eduque permanentemente en todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo y con el crecimiento.
Según algunos autores, posiblemente los que reciben biberón están sobrealimentados. Esto ya se los dije. Esto es bien importante que lo tengan en cuenta. Cuando esta mañana presentaron el caso clínico, yo les explicaba, mire, este es un niño ya casi que va para los 11 años, pero ¿qué lo ha llevado a él a volverse obeso? Habrán muchas cosas. Ahí salió a relucir que la mamá en el primer año de vida le daba compotas que ella las endulzaba con miel o con azúcar. Cuando vamos a ver en complementaria que a un niño en el primer año de vida no se le adiciona absolutamente a nada, ni azúcar, ni panela, ni miel, ni ningún carbohidrato simple, porque lo que es el azúcar y la sal están contraindicados en esa fase. Los alimentos de por sí le van a generar carbohidrato en su sangre, le van a generar glucosa. Si la mamá a los 6 meses le da un cereal, eso termina en glucosa. Si la mamá le da, por ejemplo, a los 7 meses unas galletitas saltinas, eso da glucosa. Pero no el azúcar simple o sencillo que estamos acostumbrados a manejar en la mayoría de los preparados o bebidas, eso no se da. Cuando yo hago esa introducción errónea de la alimentación, ahí estoy generando una etiología para problemas metabólicos, como en el caso del paciente de esta mañana, el de obesidad. Ayer hablábamos de algo que me parece importante para todos. Yo sé que hay un grupo que está ya en neonatos, pero el prematuro es un caso especial. Es un mundo el manejo del prematuro comparado con el de niño nacido a término. El prematuro tiene muchos riesgos, muchísimos. La alimentación, los componentes de la alimentación, todo lo que hacemos con el prematuro difiere mucho del neonato a término. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Tienen una tasa alta de crecimiento y ayer les dije cuál era lo que uno esperaba que él creciera por kilogramo de peso día. Tiene un bajo depósito de nutrientes, claro, si es un prematuro extremo, por ejemplo, el déficit va a ser mucho más marcado. Pues habrán otros prematuros que nacieron de 2.000 gramos, pues no es tan grave la situación, pero un prematuro de 1.200, de 1.600, las cosas se van complicando. Y hay otros que son extremos de 1.000, de 1.000 a 1.500. Capacidad gástrica reducida. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque yo necesito darle más proteína, más calorías, y resulta que a él no le cabe. Yo le doy algo y no lo va a devolver si le doy algo que no corresponda a ese pequeño tamaño que él tiene. Esa capacidad gástrica reducida me limita los aportes o tengo que fraccionar mucho los tiempos de comida. Entonces uno dice que un neonato promedio que esté en una unidad que no reciba leche materna va a recibir 8 tomas de tetero en 24 horas, que significa que recibe cada 3 horas un tetero. Pero si es un prematuro extremo, que todavía no tiene la habilidad para succionar, que tiene una sonda para poderlo alimentar, o que después tuvo que llegar por X o Y patología a una nutrición parenteral. Entonces, lo que más me voy a fijar yo es cómo fracciono, cómo esos tiempos y esos volúmenes tienen que ir muy acertados para él, para no generarle vómito, para no generarle una distensión gástrica, un reflujo, algo que en vez de mejorarlo y a que él haga una reposición de tejidos, más bien lo estoy devolviendo en sus ganancias porque le estoy dando lo que no corresponde. Por eso tiene que ser tan amplio este conocimiento y ustedes lo van a tener en su momento oportuno, pero es bueno que todos lo vayan teniendo en cuenta, más ahorita los que están en neonatos. Pérdidas de peso, ayer hablamos que pierden más peso en los primeros 10 días que inclusive el que nace a término. Inmadurez, claro, ellos tienen una inmadurez renal, tienen inmadurez en su sistema inmune, tiene inmadurez de su vía digestiva, todo eso hace que haya cambios que de pronto no necesiten tanta lactosa porque les da fácil diarrea, que hay que cuidar las cargas que genera el sodio, el potasio, el cloro para un riñón inmaduro.
Entonces miren todo lo que hay que analizar cuando voy a suministrar algo en ellos. Sales biliares y lipasa disminuida es otro de los elementos que hay que tener en cuenta. La tolerancia de la grasa, hay que saber qué tipo de grasa, sus productos inclusive para alimentarlos cuando son fórmulas artificiales para prematuro, inclusive tienen ácidos grasos de cadena media que no son los comunes que nosotros los adultos consumimos, pero por la condición clínica del paciente generalmente las tenemos que utilizar. Baja actividad de lactasa. ¿Qué es la lactasa? A ver, para que no se me vayan a dormir. No. Daniel Alberto, ¿qué es la lactasa? Daniel. Daniel no está. Hola doctora, yo soy Daniel Nieto. Daniel, entonces, conteste. ¿Cómo doctora? Contésteme, ¿qué es la lactasa? La lactasa es una enzima que se encarga de degradar la lactosa. Perfecto. La lactasa es un disacárido que está compuesto por glucosa y galactosa. Para yo poder desdoblar ese disacárido, necesito la enzima que se llama lactasa. Resulta que la aparición de la enzima que me desdobla el disacárido, la aparición se da por ahí aproximadamente en sexto o séptimo mes de gestación. Cuando es un prematuro extremo, cuando nace de edad de gestación muy corta, a veces ellos no tienen todavía la enzima que va a desdoblar el disacárido. Entonces, por ejemplo, las fórmulas para prematuros tienen menos lactosa que la fórmula para un niño nacido a término. Entonces, todos esos cambios que se dan es derivado de la condición del prematuro. Bueno, incapacidad para autorregular la alimentación, ya mencioné su capacidad gástrica, sus volúmenes muy fraccionados y una alteración de la succión y la deglución. Entonces la succión, cuando el niño es alimentado al seno, para que haya succión se requiere que por lo menos está entre la 28 y la 32 semanas de gestación, porque niños muy prematuros no tienen la capacidad para succionar. Por eso van a haber muchos en la unidad recién nacidos que son alimentados a través de una sonda orogástrica o nasogástrica, porque él todavía no es capaz de succionar. Succionar se refiere a un esfuerzo, un gasto calórico, una habilidad que el niño todavía no alcanza derivado de su propia prematurez. Aquí hay algo que también con relación a los prematuros y a los niños en el primer año de vida les quiero hacer énfasis. En los prematuros las principales complicaciones están relacionadas con el retardo del crecimiento y el desarrollo. Por eso tenemos que ser tan precisos, tan objetivos en el manejo, conocer muy bien nuestro paciente, hacer el manejo correcto, porque de lo contrario, si doy aportes bajos de calcio, de vitamina D, de fósforo, todo eso va a agravar su cuadro de retardo para el crecimiento. Ellos tienen muchas alteraciones en la mineralización ósea, de ahí que sus alimentos para nutrirlos tienen más cantidades, por ejemplo, de calcio, de fósforo, de sodio, que los productos que se dan a los niños que nacen con el tiempo de gestación correcto. Y hay un riesgo muy grande y es que el prematuro debe recibir más proteína por kilogramo de peso que el niño nacido a término. El niño nacido a término recibe menos y el que nace prematuro recibe más. ¿Cuánto es más? Al prematuro aproximadamente se le dan en promedio 2.5 gramos de proteína por cada kilo de peso.
mientras que el niño recién nacido a término, imagínense que la leche materna solo tiene 1 gramo de proteína por cada 100 centímetros cúbicos de leche materna. Y en general la necesidad de él puede ser de 1.5 gramos por cada kilo de peso. Entonces miren que ya hay diferencias, no recibe igual el a término que el prematuro. Por eso cuando hablan de fórmulas, hablamos de fórmulas de iniciación que se las mencioné ayer, pero también hay fórmulas de prematuros. ¿Por qué se llaman así? Porque estamos respetando la condición clínica de su paciente. Pero cuando les hablo de proteína, ¿por qué les hago tanta énfasis? Porque Barker fue un investigador que mostró en una hipótesis relacionada con sobrealimentación en los prematuros y primer año de vida, que cuando nosotros damos excesiva cantidad proteica a los prematuros o a los neonatos, generamos en ellos algo que él denominó en su hipótesis el síndrome de Barker. El síndrome de Barker consiste en dar más proteína de la requerida por el niño y se demostró que más que por exceso calórico el niño en el primer año y en el prematuro puede lograr obesidad es por exceso en aporte proteico. ¿Le quedó claro a María José? Ah, no, María José no está. A ver, César. ¿Qué entendió ahí con lo que le expliqué? César. Sí, doctora. Pues ¿Qué entendió? según lo que entendí, era que entre más se alimentaba el niño, más podría llegar a sufrir de sobrepeso. Sí, pero alimentarse, acuérdese que uno se alimenta recibiendo calorías y que las calorías vienen de los carbohidratos, de las grasas, de las proteínas. Pero yo fui enfática en decir, en la investigación de Barker, la proteína. Exactamente, sí, César. Que es más el efecto del exceso proteico que del exceso calórico en esta primera etapa de vida en los niños. Eso se le llama el síndrome de sobrealimentación de Barker. Entonces, en nutrición no está mejor el que más reciba, el que más coma, el que más cantidad reciba o el que más proteína. No. El símbolo de la nutrición es una balanza y la balanza significa equilibrio. Entonces, no es mejor la leche materna porque tenga más cantidad proteica, porque tenga más cantidad calórica. No, ella tiene lo que requiere tener para nutrir a un niño en el primer año. Pero si la ponemos a comparar con la leche de vaca tiene 3 veces más proteína que la leche de la mamá. Pero la leche de vaca es para un ternero que nace casi caminando. Los seres humanos no nos pasa eso. Nosotros todavía cuando nacemos estamos inmaduros. Necesitamos los aportes que correspondan a ese ser que acabó de nacer, que va a estar en brazos durante los primeros 7 meses, que después tiene que gatear, que después va a caminar a los 10, 14 meses. En cambio el ternero no. Entonces cada mamífero produce el alimento que le corresponde a su cría. Entonces nosotros somos los únicos mamíferos que nos tomamos la leche de otro mamífero, porque los terneros no se toman la leche de las cabras, no, en cambio nosotros sí nos tomamos la leche de la vaca, cuando el bebé lo que necesita es la leche humana, la que le produce la mamá. Bueno, entonces seguimos, ¿quedó claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto, sigamos pues. Entonces, razones para el bajo peso. Cuando usted hace la valoración nutricional de sus niños, no piense solamente que el motivo del bajo peso del niño es porque no se alimenta bien. Es un factor preponderante, la alimentación. Pero como estamos en clínica,
lo que ustedes hacen son valoraciones clínicas. Una cosa es que allá en la escuela hacen una valoración antropométrica, que pesan y miden al niño. Eso es una cosa. Pero aquí estamos evaluando a un paciente con sus antecedentes genéticos, personales, su historia de enfermedad, su alimentación, todo eso. Entonces, cuando hago una valoración clínica, yo no me puedo quedar en forma simple, como dicen en comunidad, que porque el niño tiene baja talla, de una está desnutrido. Eso no lo podemos decir nosotros, que nosotros le tenemos que sumar todos los otros aspectos que juegan parte en el diagnóstico. ¿Qué otras causas hay de que un niño tenga bajo peso? Una es su baja estatura, porque uno trata de hacer algo que se llama en medicina homeorexis. Homeorexis significa equilibrio. Yo trato de equilibrarme, yo soy bajito, trato de mantener un peso para mi talla bajita. Entonces el ser de baja talla me va a determinar bajo peso, porque el peso tiene que corresponder o armonizar con mi estatura. Entonces yo puedo encontrar gente de bajo peso, claro, porque tiene baja talla, no le puedo pedir que tenga el peso en la mediana cuando la talla está en -2 desviaciones estándar. Eso por un lado. La malnutrición y enfermedades. Entonces, un niño por la enfermedad, si tiene un trastorno de la vía digestiva, generalmente esto afecta muchísimo el estado nutricional. Por ejemplo, algo que pueden ver ustedes ahora en pediatría, una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es diferente al reflujo gastroesofágico. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces tenemos que hacer esa diferenciación. Cuando tiene el niño la enfermedad por reflujo, no come, hace diarrea, hace distensión, vomita, necesita soporte, ya sea enteral, parenteral, el niño se nos va quedando en crecimiento y entre esos factores se afecta el peso. Entonces es secundario a eso. La enfermedad renal crónica también van a ver. Cuando valoren los niños que les encuentren este diagnóstico, pueden tener alteraciones importantes del peso, porque esa enfermedad hace que a veces en sus crisis, en sus fases agudas, el niño tenga un gasto metabólico muy alto y eso genera que afecte su progreso en el crecimiento en peso. También muy importante, este lo vimos en el semestre pasado, un caso clínico de una hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces van a ver que es difícil encontrar a estos niños en la franja de normalidad para peso. Generalmente tienen bajo peso. La deprivación psicosocial. ¿Quién me habla un poquito de esto? Marcela. Marcela. Hola, doctora. Marcela, ¿cómo asocia el bajo peso con una condición de deprivación psicosocial? Pues como ellos tienen un ambiente familiar como no tan adecuado, pues pueden como pues nacer con bajo peso por esa situación, pues no están como anímicamente bien y además pues si están en esa situación pues me imagino que no los cuidan como se deben, ni los alimentan como se debe. Sí, bueno. Entonces, en estos casos clínicos que cada uno de ustedes va a revisar, lo que les insisto siempre, yo manejo la parte nutricional, pero ustedes se han dado cuenta que a mí me interesa mucho la parte psicológica, la parte emocional de los niños. ¿Y por qué me interesa? Porque hay mucha relación entre los problemas, los trastornos de alimentación, las conductas alimentarias en general con lo emocional. Y a cualquiera de ustedes les pasa. Ay, estoy aburrido, entonces yo me quiero complacer, ay, vámonos a comer helado. Es una compensación que yo hago a mi fase de aburrimiento, de pereza. Entonces, hay como una conexión muy estrecha entre esos dos aspectos. Hay otros niños, esta mañana también hablábamos en el caso clínico, cuánto componente emocional
no es lo que ha derivado en ese niño el problema de la obesidad. Igual ocurre en una deprivación psicosocial. Está relacionado dentro de los que se encuentran en esos ambientes de los niños desnutridos, con un ambiente psicosocial muy alterado, abandono, ausencia de padres, ya sea no porque se hayan muerto ni nada, sino porque hay ausencia cuando a mí me dicen que yo tengo papá, pero que mi papá es un militar que aparece por acá cada 6 meses, 20 días. Y yo estoy en un periodo en el cual, en esos primeros años de infancia, para mí es muy importante la presencia, ese papel, ese rol que juega el papá y la mamá. Entonces, todo eso se va a ir sumando aspectos negativos que terminan afectando el crecimiento y el desarrollo de los niños. Entonces, la deprivación psicosocial se ha detectado en toda la investigación en los niños que tienen falencias de este tipo. Las enfermedades infecciosas, pues con mayor razón, ustedes me han oído hablar que toda enfermedad genera un gasto, que toda enfermedad genera una injuria, una lesión, un daño, un factor de estrés, y la infección es una de esas. Y tiene un factor de estrés alto dependiendo del tipo de infección. Entonces también, si hay un proceso catabólico, el niño va a perder peso. La anemia ferropénica, para que el niño crezca, se necesita tener unos niveles de hierro adecuados, una ferritina adecuada, y no solamente para que crezca en peso, sino para que su cerebro funcione bien, para que esté activo, para que no esté dormido, cansado. Y las alergias a la proteína de la leche de vaca, esos niños, cuando no hay manejos adecuados, también pueden afectar su peso. Y para que la estatura esté baja, ¿qué motivos pueden haber? También la deprivación psicosocial, porque ellas van muy unidos, el peso y la talla, ellos tienden a, dependiendo, tengo baja talla, tengo bajo peso, entonces yo me armonizo, pero no corresponde a la etapa en que estoy. Una maduración retardada me va a generar una baja talla. Por eso la importancia de hacer los controles y ir detectando todo esto en momentos oportunos. Una enfermedad renal crónica también me va a afectar la talla. El síndrome de Down es uno de los síndromes en que estos grupos o esta población con este tipo de síndrome, ustedes los van a ver, son niños de baja talla. Entonces, el bajo peso y la baja talla no es solo derivado de la alimentación, para que sepan. Entonces, cuando estemos valorando un paciente, quiero oírlos relacionar unas cosas con lo otro. Aquí no tengo unas que se me han quedado porque son muchísimas. Por ejemplo, una cardiopatía. Un niño con una cardiopatía puede tener 6 meses y tiene el peso de un niño de 1 mes. Si esa cardiopatía no ha sido controlada, si no hay manera de hacer los procedimientos, todo ese proceso que requiere para su compensación, el niño va a terminar con bajo peso y con baja talla. Y siempre asocien con el diagnóstico, claro, este diagnóstico genera un metabolismo, una descompensación desde el punto de vista respiratorio, desde el punto de vista general del paciente, que le va a ir afectando hasta que su peso y talla cambie. No se olviden de todos estos aspectos entonces. Como en resumen tenemos en lo genético, los aspectos genéticos, los aspectos nutricionales. En los genéticos, la talla familiar. Ahora vamos a ver por qué. No quiere decir que todos los que tengan papá de baja talla necesariamente van a ser de baja talla. No, ustedes van a ver padres que son bajos y por allá resultó de los 5, uno tan alto o un poquito superiores al promedio de la talla de los padres. Pero la genética, la talla familiar sí tiene que ver mucho con la genética, es un factor. Es un factor, pero acuérdense que todo lo que estamos analizando es multifactorial. Pueden haber muchos factores que estén influyendo. En los aspectos nutricionales,
El estado nutricional va a afectar el crecimiento, las comorbilidades, como mencioné ahora, que va a alterar el peso, que va a alterar la talla. En los aspectos genéticos, por ejemplo, en los aspectos genéticos tenemos las cromosomopatías. ¿Como cuáles? ¿Quién me dice? María Alejandra, dígame un ejemplo de una cromosomopatía que me pueda alterar mi crecimiento en peso y en talla. Hola, doctora, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, doctora. Doctora, pues la verdad, no sé muy bien, pero creería que no sé, de pronto un síndrome de Down o una El cromopatía así. Sí, el síndrome de Down. También aparte del síndrome de Down hay otro tipo de enfermedades que también las podemos meter, que no las puse aquí. Por ejemplo, la, Doctora, la galactosemia congénita es un error innato en el metabolismo que tiene que ver con alteraciones también en esos niños del crecimiento. Hay muchas. A ver, ¿quién me va a decir otra? ¿Sería Adolfo? sí, de pronto el síndrome de Edwards no estaría incluido ahí. También está incluido ahí. Entonces, miren que hay muchos síndromes que van a generar que mi crecimiento no sea el esperado. Entonces, yo no me simplemente enfoco a atacar que la alimentación, que de pronto tal cosa, no. Correlacionemos todo para entender mejor el cuadro en general, ¿sí? Aspectos hormonales. Uno de ellos, este es uno, el hipotiroidismo. Pero la realidad es que hay muchos trastornos hormonales que me pueden generar alteraciones en el crecimiento. El hipotiroidismo cogió mucha relevancia a raíz de que anteriormente no era conducta general medirle la prueba de tiroides a los niños al nacimiento. Ustedes saben que hace aproximadamente 2 años, creo, que se reglamentó que los niños cuando nacen debieran tener como conducta medírsele los niveles de tiroides. ¿Por qué? Porque si no se miden oportunamente, nosotros tuvimos un caso clínico, un ateneo de un niño que tuvo hipotiroidismo congénito, que no se le detectó oportunamente, que la mamá hizo un mal control durante el embarazo, después el niño nació, no se le hicieron pruebas. Cuando vimos el niño en el ateneo, era un niño con un retraso mental severo. Hay muchos casos reportados de esa índole y eso hizo que en el Senado hubo alguien que se interesó en esto y se reglamentó más o menos hace 2 años, porque antes era a criterio médico. Si el pediatra decía, háganle una prueba de tiroides, se la hacían. Si no decía, no se le hacía, pero ahora es reglamentario. Por ley está establecido que se les debe medir los niveles de hormona tiroidea al niño cuando nace. Bueno, ¿qué me faltó? Son como los principales. Aquí esto ya hemos hablado, pues no quiero volver a repetir sobre esto. Lo que sí es volverles a recalcar, menores de 2 años se miden con un aparato que se llama infantómetro. Menores de 2 años. Si supera los 2 años, lo miden en un tallímetro de pie. Si está dañado, porque está dañado el tallímetro de la sala de pediatría, entonces les toca medirlo con 1 metro. En el centro de salud de la universidad, si volvemos al centro de salud, si hay tallímetro. O sea, hay para medir bebés y hay infantómetro, se llama ese, y hay para medir mayorcitos de 2 años. Es muy importante porque las tablas, si ustedes observan esta tabla que ven aquí ven que hay un ajuste y aquí ven igualmente el ajuste. ¿Qué significa? Esta tabla está hecha para medirla aquí en posición de cúbito supino y aquí en posición de pie. Y este ajuste se hizo precisamente por eso. O sea que a un niño que es que tiene 11 meses, pero él ya se puede parar. Pero usted lo va a medir como se debe medir.
La técnica de la medición es en decúbito supino. Bueno, las variantes, dice aquí, por ejemplo, esta talla baja, variante normal. Yo puedo encontrar niños entre -3, entre -2 y -3 desviaciones estándar, como les decía, y lo puedo clasificar como de talla baja, variante normal, dependiendo de la transversalidad del crecimiento de esa talla. También puedo encontrar talla alta, talla normal, y miren que está por encima de +2 desviaciones estándar. Yo puedo tener niños por encima de +2, por encima de +3, y son tallas altas, normales, a no ser que yo asocie con algún problema hormonal o un problema neurológico o alguna patología de índole que permita que el niño esté creciendo de una manera tan acelerada que se convierte en anormal. Talla alta variable normal, hay muchos en la comunidad estudiantil, uno ve que hay unos muy altos en los grupos, hay otros que los ve de talla media y otros que los ve muy bajitos. Entonces, a pesar de que las tablas nos marcan dónde está concentrada la mayoría de la población, no quiere decir eso que a todo el que vamos bajito es un desnutrido o que a todo el que vamos alto es un gigante. No, son variables en esta antropometría de pediatría. Estos métodos se han utilizado también en las valoraciones cuando yo veo un niño que está quedado, ¿qué hace el especialista? Entonces, generalmente, el pediatra remite y se hacen otros tipos de valoraciones, como por ejemplo el carpograma. El carpograma sirve para comparar el tamaño de mis huesos, de la mano, muñeca y porción distal del antebrazo, y compararlo con la edad. Para poder hacer esta relación necesito hacer esta prueba, eso ya es a través del especialista, pero es otra manera de mirar qué está pasando en ese crecimiento, si hay una inmadurez, si hay una falta de desarrollo, y como índice de maduración se tiene esta fórmula que se llama edad ósea sobre la edad cronológica del niño, y debe encontrarse esa relación entre 0.8 y 1.1. Entonces son otros datos que me sirven a mí para hablar sobre el crecimiento del niño. Con respecto al enfoque clínico, lo que vimos ahora, retraso constitucional del crecimiento, hay que tenerlo en la baja talla genética o familiar. Hay etnias de baja talla, por ejemplo. Nosotros en el Quindío vemos mucha población de la etnia Embera Chamí, Embera Catío, y esas etnias son de muy baja talla. Tienen también mucho componente nutricional en esa baja talla, pero también es genético lo de ello. Entonces nosotros tenemos que hacer ese diagnóstico diferencial, si es verdad que es solamente por su baja talla genética o que hay otros factores que están corroborando a que de pronto esté más retrasado de lo normal. Esto se llama talla objetivo genético. ¿De dónde sale esto? Por ejemplo, si cada uno de ustedes hagan este ejercicio que les voy a dar, si alguno, no, yo creo que todos saben, ¿cuánto mide su papá? ¿Cuánto mide su mamá? Sumen esos dos valores en talla, o sea, centímetros. Sumen la talla de la mamá, la talla del papá y dividan por 2. Y me van a decir cada uno los datos. Primero los hombres. Empecemos por César. Yo, doctora, mi papá mide como unos 70 y mamá unos 55. Sume eso y divídalo por 2. Voy, unos 70 más unos 65. Dividido 2. 1.675. Bueno, a eso súmele 6. Más. Espere un momento. Más 6. 1.73.5. ¿Cuánto mide usted, César? 1.65. César, no sé qué pasó con usted. No, baila. ¿Baila? Bueno, entonces, ¿qué es la talla objetivo genético? Es lo que espera uno
de acuerdo a la talla de los padres, cuánto espera uno que tenga de talla el individuo cuando ya define su estatura. Se lo digo cuánto tiene ahora porque él ya definió su estatura. Entonces él me dice que la mamá, entre la mamá y el papá, sumando las dos estaturas, cada uno lo va a hacer y me dice a quién le resultó y a quién no. Primero No, los mentiras, hombres. doctora. 1,68,5. Pues yo mido 1,65 más o menos. Sí. Ah, bueno, pero mira que sí está cercano. Sí. No es tanta la diferencia. Entonces la talla objetivo genética, ¿qué es eso? Eso es sumar la talla de mis padres, dividir por 2, y si es hombre, le sumo 6, y si es mujer, le quito 6. Y esa es como una talla aproximada que debe tener el adulto, el niño, cuando ya defina su edad, que es después de los 18 años. Entonces, esto también es importante, porque si yo tengo papás muy altos, yo no puedo esperar que los hijos de esos papás, que ambos son altos, los niños van a salir bajitos. Ahí hay algo que no es correcto. Entonces, aquí en esto que les estoy mostrando, miren esta columna, estamos hablando de niños, por eso hablé que es César. Los hombres, suponiendo que el promedio de los papás del grupo de ustedes, de cada uno, hay uno les dio 1,63, el promedio de la talla, a otros 1,65. Por ejemplo, a César le dio en promedio 1,65. Creo que fue así. Hay otros que tendrán 1,67, otros que tendrán 1,78. Y de acuerdo a la edad, yo puedo ver con la talla objetivo genético qué es lo que yo espero, solamente evaluando la talla de mis papás. Acuérdense que esto es multifactorial, pero como necesitamos saber y cuáles son esos factores que participan para yo acercarme a mi diagnóstico antropométrico. Entonces, miren esto. Un niño que el papá y la mamá tengan en promedio 1,63 de estatura. Mire a los 18 años en lo que puede quedar. En 171. Y mire lo que pasa en las mujeres. Miren que las mujeres somos desafortunadas en estos aspectos. Miren las mujeres, que el papá y la mamá tengan en promedio en talla 1,61. Mire en promedio a los 18 años que define la mujer la estatura en lo que queda, en 156. Por eso siempre vamos a encontrar que la población femenina tiene menos talla que la masculina, porque la fórmula que les dije era súmele 6 si es hombre o quítele 6 si es mujer. A ver, Daniel García. Hola. Daniel, ¿a usted cuánto le dio? Doctora, a mí me dio 1,65 el promedio de mis padres y De los al sumarle papás. los 6 Sí. me dio 1,71. Yo mido 1,77. Ah, bueno. Entonces mire aquí. Daniel, mírame acá. 1,65 promedio, que fue lo que le dio. Sí, Y señor. aquí va avanzando de acuerdo a la edad, a los 6 meses, al año, 2 años, 4, 16, 17, 18 años, que es cuando definimos. Promedio que alcanza ese individuo con ese papá, con esos papás que tienen un promedio de estatura de 1,65. Si es hombre, 1,75. A él le dio 1,77, pero bueno, está muy cercano. Pero Sí, miremos en señor. el caso de las mujeres. A Daniel le da 1,77 y mire lo que le daría a las mujeres. 1,65. A los 18 años esa mujer, 1,65. Por lo tanto, salimos perdiendo. Las mujeres somos más bajitas que los caballeros. El promedio de talla en Colombia es muy bajo. Y si aparte de eso le sumamos problemas alimentarios, ingesta, desequilibrio nutricional, falta de actividad, falta de ejercicio, pues vamos a estar mucho más afectados, porque todo esto que les menciono forma parte de la estimulación en el crecimiento. ¿Quedó claro? Me dicen por favor, o tienen alguna pregunta hasta ahí.
Sí, doctora, Doctora, entiendo. claro. ¿Sí les dio cercano los valores a las tablas que les estoy mostrando de talla, objetivo genético? ¿Les dio cercanos o no? Hombres y mujeres. Al hombre súmele 6, a la mujer quítele 6. ¿Les dio cercanos? Pues como con unos 4 o 5 centímetros de diferencia. Ya, más o menos debe dar más o menos con 2 centímetros de diferencia, pero generalmente da muy cercano. Y si no, estas tablas, esto está, a ver, yo les digo dónde encuentran tablas de todo esto. En el Nutridatos están todas estas tablas de talla objetivo genético para cuando ustedes estén valorando y tengan inquietudes, pero ¿por qué tan bajito y todo? Entonces uno pregunta, a ver, es que la mamá es bajita, ¿cuánto mide usted, señora? Papá, ¿usted cuánto mide? Hago esta fórmula y también digo, no, pero realmente es que la talla de ellos da como para este resultado final. Entonces son aspectos importantes para que los tengan en cuenta. Entonces aquí está, Ahora tengo una pregunta. dime, Lo que pasa es que según la formulita, el número le dio exacto, pero la talla de mi hermana. Y yo soy 6 centímetros más alta que mi hermana, entonces pues a mí me dio con esa diferencia tan grande. claro. Entonces, ¿qué van a ver ustedes? Hay estudios que dicen y muestran que de acuerdo al orden de nacimiento de los hijos, también hay aspectos que son importantes de resaltar. Por ejemplo, en la mayoría de los grupos, cuando usted evalúa y pregunta, esta mañana cuando hablaban del familiograma, uno generalmente pregunta, ¿él es único hijo? Eso marca algo muy importante. El único hijo es un niño que tiende a la sobreprotección, al exceso de mimos, la complacencia permanente. Pero si me dicen, no, somos 5 hijos, ahí ya todos están en un montón que queda como difícil que el uno pues sea tan preferido comparado con ese grupo ya mucho más amplio. Igual ocurre con las tallas. En los estudios se ve que en muchos casos los menores del grupo familiar, por ejemplo, en las familias que son 2, 3, el menor a veces tiene una talla que supera la talla de los mayores. Y lo van a ver ustedes en sus familias. Piensen, es que el menor es más alto que yo. Es que tal, eso se ven también esas diferencias. Y hay estudios que lo muestran y lo relacionan como pues también algo importante de tener en cuenta, como en el caso tuyo, que saliste mucho más alta y tu hermanita sí salió como con la correspondencia a los datos de los papás. Y eso se puede dar, Marcela. Bueno, entonces sigamos. Dice, durante los primeros 6 meses de vida, aún un mes de estancamiento en el crecimiento representa un posible problema. Las valoraciones en el primer año son mucho más seguidas que las valoraciones ya en la etapa del escolar y en la etapa del adolescente. El primer año es muy importante, entonces por eso ustedes ven que los controles son mucho más continuos. Porque como dijimos que en el primer año, ya se los marqué ayer, que nunca se les olvida, es el año en que uno más crece. Entonces, si yo voy a crecer 25 centímetros, ¿cómo me voy a quedar un mes sin crecer? Yo tengo que crecer, así crezca uno nomás, pero debo crecer. Y para saber esto muy claramente, tengo que aplicar una buena técnica en la medición. Porque en el caso de esta mañana yo me ponía a pensar una curva de crecimiento en peso y en talla tan irregular. Y pensaba yo, por lo que he visto y lo que he evaluado en los centros y tal, cómo pesan de mal, cómo miden de mal la estatura, cómo no tienen toda la técnica adecuada en las mediciones. Usted le quita 1 centímetro a un niño y lo puede pasar de riesgo de desnutrición a desnutrirlo de una, porque le quitó 1 centímetro y como tiene que ir y graficar eso en esa rejilla, entonces de pronto le cambió el diagnóstico porque no lo midió bien o porque no lo pesó bien. Pero lo importante es que en ese primer año uno debe ver cambios en cada etapa de control y más porque es el año en que continuamente se crece, en el primer semestre más, en el segundo semestre en menor, un poquito más lento, pero se crece. Entonces, ojo,
Cuando se estabiliza la talla, que esta mañana también vi eso, que hubo como no sé cuántos meses que al niño se le estabilizó la talla. Nunca creció ahí en el número de meses, no. Yo soy muy miope y no alcanzaba a ver a qué meses correspondía, pero un mes que yo dije, yo al principio, hasta viéndolo hacia la carrera, dije, ¡ay, se encogió! Eso es imposible, pero no era que se había encogido, estaba estable, la línea iba estable. Es muy difícil encontrar que no haya algo de crecimiento, pero así se vio y muchas veces es la mala técnica. Cuando peso y mido a un niño hay que tener en cuenta que si hay una enfermedad que me genera retención de líquidos como el edema, una nasarca, problemas de esa índole, pues hay un peso que quedó enmascarado, no es el peso real, porque está afectado por la retención de líquidos. Pasa en los pacientes descompensados del kwashiorkor, que son niños que pueden formar edemas, entonces ese peso no es real. Normalmente los niños en periodo de crecimiento siguen una tendencia en general paralela a la mediana. El canal puede estar abajo o arriba, pero paralelo a la mediana, que fue los ejemplos que vimos como excepciones dentro del comportamiento de las curvas. Y un niño puede tener baja talla que coexiste con sobrepeso, claro. Los niños de baja talla que superan para armonizar su cuerpo, el peso es mucho mayor, pues van a ser niños obesos de baja talla, peor, es una doble carga nutricional, porque aparte de que se quedó baja talla, está agravando un problema con algo que se llama transición nutricional, que es en sobrepeso o con obesidad. Sugieren problemas de riesgo, la línea de crecimiento atraviesa una línea, bueno, cuando yo tengo un niño, que fue lo que vimos esta mañana mucho, que el niño cambia un canal, con un canal que cambie, ya es una alerta. Y esta mañana vimos que ese niño pasaba de estar muy normal a en 2 meses estar obeso, algo como así, como algo muy regular, mucho. Entonces, eso es muy difícil uno aseverar que sí fue así el comportamiento o que sí hubo problemas en las mediciones. Hay un pronunciado incremento o descenso en la línea de crecimiento del niño, eso también, oiga, creció demasiado, pero ¿por qué? Eso tiene que tener una explicación. Perdón. Bueno, la línea de crecimiento del niño se mantiene plana, lo que vimos esta mañana, eso no es normal. Si un niño con sobrepeso está perdiendo peso razonablemente, el niño debe continuar creciendo, claro, es una meta en el tratamiento del niño con obesidad. Yo con la obesidad tengo que hacer un ajuste calórico, pero el ajuste calórico y nutricional no puede hacer que él se retrase en crecimiento. Su crecimiento debe seguir igual en talla. Lo que necesito es que merme en peso. Estas clasificaciones que se dan también en diagnósticos nutricionales tienen que ver con la temporalidad y es cuando hablamos que dependiendo del tiempo de la enfermedad, si es una desnutrición aguda, si es una desnutrición crónica, agudizada o una crónica armonizada. Crónica armonizada es lo que llamamos homeorexis. Entonces hay niños que estuvieron desnutridos, se recuperaron y se armonizaron el peso con su talla, pero ya hay algo que es crónico, que no lo va a recuperar nunca, y es que se quedó con baja talla. Eso ya a cierta edad no se recupera. De acuerdo a la intensidad del déficit, yo puedo hablar de desnutrición grave, leve y moderada. Es otra clasificación que van a encontrar. De acuerdo al cuadro clínico, vamos a hablar de kwashiorkor, déficit proteico con aporte calórico suficiente. Podemos hablar de marasmo, que es déficit proteico, sobre todo a expensas de masa muscular y con emaciación. Kwashiorkor marasmático es la combinación de los dos cuadros clínicos. Y el sobrepeso y la obesidad, que es otra al otro extremo, pero que también es una entidad clínica importante en el diagnóstico nutricional. Y con relación a peso, talla y talla, edad, también hablamos de términos. Eutrófico, cuando hay armonía peso-talla, demasiado cuando hay delgadez, y desmedro del crecimiento, que quiere decir que es un niño retrasado en general en todos este comportamiento. Bueno, tengo para contarles que terminamos acá la parte que les preparé de valoración nutricional. ¿Qué preguntas tienen? Doctora, en cuanto al término emaciación, ¿qué significa?
realmente. Emaciación es cuando hay un consumo de tejido extremo. Los niños emaciados son, un sinónimo es enflaquecido, de esos que no tienen grasa subcutánea, sino los que ustedes ven en esos cuadros de esa población de África, que el esqueleto está totalmente marcado, que aparecen con lo que llamamos rosario raquídeo, que es que se le marca todas las costillas, eso se llama emaciación. Es una delgadez extrema. Entonces el niño emaciado es eso. Emaciado es el término que se usa para esto. ¿Qué más? Gracias, doctora. Bueno, ¿qué más? Niños, ¿qué más preguntan? No, doctora, pues yo creo que está muy claro todo hasta el momento. Bueno, entonces, si les hablé tanto de tantos aspectos, de tantos factores, ahora lo que les toca a ustedes es sentarse y leer, porque ustedes entienden que este tiempo es muy corto, que no los puedo cansar pues metiéndoles, no, ustedes van a leer sobre esto, tienen mucho para leer. Si yo les digo a ustedes, ¿qué les compete con este primer tema? Tienen que leer sobre valoración nutricional en pediatría. Tienen que leer sobre paraclínicos. ¿Qué paraclínicos son importantes también de tener en cuenta? Tienen que leer sobre las tablas de crecimiento, cómo hago la interpretación o los diagnósticos. Por ejemplo, esta mañana el grupo que presentó tuvo un error y fue cuando expuso Sofía. ¿En qué consistió el error? Sofía, ¿estás por ahí? Sofía Ramírez. Sí, doctora. Bueno, Sofía. Esta mañana, pues, por no hacerla quedar mala parada. Pero, ¿en qué consistió tu error? Te lo voy a decir acá. Eran las tablas de crecimiento y la interpretación que hizo. Y si ustedes ven estas tablas que les mostré ayer, miren lo que dice. Clasificación antropométrica del estado nutricional para niños y niñas menores de 5 años. Cuando estabas exponiendo en la rejilla, todo lo voy viendo yo en las presentaciones, decías que en un momento dado en que el niño tenía un peso que estaba entre +1 y +2 desviaciones estándar, estaba en sobrepeso, dijiste, cuando estabas hablando de la historia de crecimiento del paciente. Resulta que entre +1 y +2 no es sobrepeso, es riesgo de sobrepeso en niños menores de 5 años. Pero si vamos a ver mayores de 5 años, ya en otra etapa, en la etapa que está el paciente de ustedes que tiene casi 11 años, si vamos a ver que si el niño está entre +1 y +2, ya no es riesgo de sobrepeso, es sobrepeso. ¿Ves la diferencia, Sofía? Sí, doctora, claro. Sí, bueno, entonces, eso yo sé que estamos empezando, que es más difícil pues tener claridad en todo eso, pero por eso es tan importante que miren la resolución, que miren qué diferencias hay, porque hay diferencia en si lo estoy evaluando cuando tenía el niño menos de 5, así ya está de 11 años, que le corresponden las tablas de 5 a 17 años. Entonces, eso fue un detallito. Yo no lo mencioné, lo entendí el error, pero yo dije, no, después se los voy a aclarar a todos, a Sofía y al resto. Doctora, Gracias, lo que pasa doctora. es que ayer justo repasando, nosotros dijimos como que, bueno, por encima de +2 era sobrepeso, porque nos había dicho usted, pero pues ya luego cayendo en cuenta era para menores de 5 años. 5 años. Sí, Eso, ya. entonces en menores hay riesgo de sobrepeso, en los mayores ya los grandecitos ya es sobrepeso entre +1 +2, ya es sobrepeso. Y lo que pasa es que el Gracias. paciente de ustedes llegó también a obesidad, porque ya al final de la presentación ya el niño no tenía, sino que en la historia de crecimiento, cuando cogieron las tablas que les facilitó la mamá,
fue que encontraron esos datos. En la evaluación que ustedes hicieron está bien, obesidad porque superó en más 2, más 3 desviaciones, eso se encaramó por ahí arriba. Pero entonces para que vean que hay diferentes interpretaciones, para que todo el grupo lo tenga en cuenta, porque en la medida que avancemos, pues yo ya les voy a decir más, no, esa no está el diagnóstico antropométrico, es otro. Bueno, y aquí que me queda resaltarles de la valoración nutricional, que me parece muy importante, que lo van a tener todos, es lo siguiente. La anamnesis alimentaria. La anamnesis en nutrición, realmente los que hacen buenas anamnesis alimentarias son los profesionales nutricionistas. Ustedes van a coger unos datos como para orientarse sobre la alimentación de los pacientes. Pero hay unos mínimos que yo les exijo en la anamnesis alimentaria. Y esto tómenlo como notas. Necesitamos saber el número de comidas que su paciente consume. Y entonces uno le parece muy normal, no, pues desayuno, almuerzo, comida, lonchera, no, eso no es tan normal. Hay unos niños que no desayunan. O hay otros que desayunan y almuerzan y por la noche toman Milo. O hay otros que tal, o sea, es importante porque acuérdense que vamos a aprender a evaluar un plato. Alguno se va a sentar a almorzar y nos va a mostrar el plato que se va a comer. Y tenemos que llegar a decirle, mira, estás comiéndote en ese plato 5 carbohidratos y no está comiendo sino arroz. ¿Pero por qué yo digo 5? Porque el volumen que se sirvió de arroz en ese plato da como para 5 porciones de harina. Entonces todo el mundo asocia 5, entonces comió de pronto plátano, también comió papas fritas, también comió arroz, comió sopa de pasta, entonces ahí están las 5. No, yo no necesariamente tengo que comer 5 variedades diferentes de carbohidratos para decir que me comí 5 harinas. Yo lo que tengo es que, ¿qué me estoy sirviendo? El volumen o la cantidad es muy importante. Por eso les mandé, para reforzar este tema, lo que llamamos lista de intercambio de alimentos. Se las mandé sintetizadas. Los alimentos naturales en las tablas figuran como 890. Pero ¿yo qué hice? Le saqué lo más común de la cultura alimentaria nuestra, para que basado en eso, en esos mínimos, vamos a aprender a evaluar el plato. No simplemente a decir, no, no tiene carne, entonces no come proteínas. No, esa no es una buena valoración. Aquí tenemos que hacerla de la proteína, de los carbohidratos, de las grasas, de qué tantos alimentos ahí hay componentes fuente de hierro, de qué tanto de calcio, cuándo hay fósforo, en cuáles alimentos hay fósforo, dónde está el zinc en ese plato que se está comiendo. O sea, es una cosa muy cualitativa, pero usted es médico y usted tiene que orientar y dar recomendaciones. Yo como nutricionista seré mucho más específica, yo traduzco todo porque tengo en la cabeza que es una porción y tal, pero por lo menos en lo cualitativo ustedes tienen que ser muy específicos. Entonces los puntos de la anamnesis son, ¿cuántas comidas se comen? ¿En qué consiste cada comida? Y después vamos a aprender a traducir. La mamá dijo que comía huevo. Yo puedo poner en mi resumen de anamnesis, el niño come 2 proteínas diario al desayuno. Si son 2 proteínas diario, no importa que sea huevo o que sea queso y carne, o que sea albóndiga y queso, no. Se come 2 proteínas y eso ya me está dando pie para saber qué aporte tiene en ese desayuno. Porque lo que les decía a César y al grupo era que hay que aprender a traducir, porque es que llevar a una presentación o a un ateneo, que es que come huevo con arepa, con galleta, con tal. No, yo ya tengo que hablar, es en el término técnico a que corresponden esos alimentos. Entonces ellos, les dije, supriman esa teoría de todo eso y traduzcanlo a lo que ellos ya tenían, que eran las figuras del plato, de qué se conforma y en qué cantidad. Ahí están dando mucha información, sin necesidad de ir a escribir que come huevo y después se paran a leer que come huevo con arepa, galleta, le echa mantequilla, pero que a veces la cambia por tatata, que no, eso es hable y hable de alimentos. No, en estas presentaciones no se maneja así. Bueno, y una cosa importante, entonces el número de comidas,
cada comida, de qué consta, eh, cuál es el método de preparación que utilizan, porque hay gente que dice, en mi casa no se come grasa, pero resulta que todo es frito, todo es en guisos, todo es apanado. Me gusta es el pollo frisbee, como 3 veces frisbee en la semana. Eso no es grasa, y hay grasa por montoneras. Entonces la anamnesis, cuando me dicen que la preparación es así, yo digo, ¿tiene o no tiene grasa? Pero si me dicen que es así, yo digo, no, ahí hay una cantidad infinita de grasa y generalmente lo que se utiliza es una grasa saturada. Entonces vamos a pasar por etapas a ver sobre esa parte que me parece clave para que empecemos a evaluar, porque en las terceras sesiones todos van a hablar del abordaje que deben hacer a su paciente y entonces ya hay que hablar con términos claros sobre educación alimentaria, recomendaciones, tamaños de porciones, y por eso he dado insumos para que vayan armando ese paquete que va a salir a relucir cuando yo los oiga haciendo educación nutricional al niño de 11 años, a la mamá, o si asiste el papá, o sea, que estén hablando claro de lo que es una buena alimentación o una alimentación saludable. Bueno, entonces el número de comidas, en qué consiste, cantidad y método de preparación. Son los datos básicos en la anamnesis. ¿Dónde se come? Es muy importante, porque hoy me decía una compañera mía de pediatría, me decía, ay, me adelgacé, pero claro, es que como yo cuando estoy trabajando, pues así externamente, que no estamos encerrados, ella me decía, no, pero Chile, es que imagínate que como no me da tiempo de ir hasta mi casa, que vive por ahí en las afueras de Armenia, lejos, entonces ella me dice, entonces me toca comer mucho por fuera, mucho mecato a veces para calmar el hambre, estoy en consulta, no tengo tiempo de salir, sigo derecho, empato con tal cosa. Ella me dice, como ahora está en mi casa muy organizada, con unos horarios muy establecidos, antes adelgacé. Cuando estoy comiendo por fuera, antes me engordo. Entonces mire que hay factores que influyen, como en casa o como por fuera. Desayuno en casa o desayuno en la tienda escolar de mi escuela o de mi colegio. Entonces eso me va a determinar la calidad de lo que yo me como. No conozco la primera tienda escolar que vendan comida saludable. Casi no se ven las frutas, casi no se ve lo que es más saludable, se ve lo que es mecato, la chatarra. Entonces eso me está determinando factores de riesgo. También en la anamnesis que va, ¿qué tanto producto comercial como yo? Para que ustedes sepan, la eficiencia calórica de un producto comercial puede ser 3 veces más que la de un alimento semejante consumido en mi casa. ¿Qué quiere decir? Que un vaso de leche me da, si me la compro, por ejemplo, semidescremada, me va a dar 120 calorías. Pero si me voy a tomar un derivado lácteo, que también es de leche, que se llama yogur, me puede dar 190 calorías, 200 centímetros el vaso de leche. Entonces la comida comercial duplica o triplica el aporte de energía. Pues cuando yo veo una anamnesis con mucha comida comercial, ya ahí me preocupo, porque no, pero bebidas calóricas, el mundo de azúcar, no hay una fruta, no hay tal. Yo estoy con eso armando toda la película. Me empeliculo hablando de todo lo que hay, porque es que uno, ahí está, mejor dicho, todas las señales de la mala alimentación. Bueno, entonces, ¿dónde como? Es importante. En pediatría, mucho influencia de los abuelos. Ustedes saben que sus abuelos, a ustedes, a todos ustedes, los abuelos los consintieron mucho. Pero los abuelos dan amor con comida. Los abuelos son muy complacientes. A veces las normas que hay en casa se rompen donde los abuelos. Entonces, todos esos factores son importantes. Esta mañana les contaba que mis pacientes hay unos que dicen, no, es que mi mamá me recoge donde mi abuela, entonces mi abuela me ha dado comida, pero llego a mi casa y comemos todos, vuelvo y como. Entonces mire que yo dice, pero, o sea que está comiendo 2 veces, fulanito, 2 veces, ah, sí, porque mi abuela me da y en mi casa nos sentamos todos a comer y me vuelven a dar y yo vuelvo y como. Entonces mire que hay muchos riesgos en todo este sistema de alimentación. Dentro de la anamnesis alimentaria, también para que me incluyan, que se me olvidó decirle a los grupo 1, los rechazos, que no me gustan, las intolerancias, que me cae mal, cuando el niño le dice a uno, ay, no, a mí me da leche y me da diarrea,
no, es que me da huevo y vea, me broto, me pongo todo rojo, todo colorado, tal. Es las alergias o si hay diagnósticos de alergia o solamente es una intolerancia que es muy diferente a una alergia. ¿Cuáles son mis preferencias? Eso es muy importante. Porque en términos generales yo les puedo decir, a las mujeres, a la mayoría les gusta el dulce y a los hombres, a la mayoría les gustan las carnes, lo proteico, la más bien grasosita. Entonces hay como unas tendencias. Sin embargo, por ejemplo, esta mañana lo que vimos es que al niño no le gusta el pescado, ni las frutas, ni las verduras. Claro que me quedé sin saber si la fruta sí le gusta, pero no se la compra. O si no se la dan porque no le gusta. Entonces, una cosa es el rechazo y otra cosa es la intolerancia. Otra cosa es que el patrón alimentario familiar no lo incluye. La mamá nunca lleva fruta, entonces no le dan fruta. Listo. ¿Qué otra cosa importante en esa parte de anamnesis alimentaria? Rechazos, intolerancia y preferencias. Esos son como lo más claro. Bueno, entonces, ¿qué quieren que revisemos la próxima? Empezamos a hablar de alimentos para poder hablar, porque ahorita los del caso 1 ya les toca en la tercera sesión meterse de lleno a hablar sobre la parte alimentaria de la obesidad. Entonces creo que debido a esta precipitud en lo que tenemos que hacer con el primer Ateneo, hablemos la semana entrante de las listas de intercambio, que yo se las mandé, entonces las van a revisar, las van a leer, van a sacar todas las preguntas que tengan, porque como tienen el documento que está muy sintetizadito, sus componentes, el tamaño de la persona en medida, entonces yo ya no llego a hacerle la presentación, que tengo presentación, pero yo les mandé el documento, entonces como para agilizar. Más bien aquí vengo a dilucidar todo lo que sale de información de esa tabla. ¿Les parece? Sí, doctora. Sí, doctora, está muy bien. Bueno, está bien, entonces. Lista de intercambio de alimentos. La vemos el próximo martes a las 2. Y nos sirve para ir adelantando el abordaje nutricional de la tercera sesión que le corresponde al grupo 1. Los vamos ayudando en esa parte, porque todo lo del Ateneo generalmente tiene que ver los aspectos de nutrición, porque esto es transcurricular, la nutrición se ve en todo. Entonces, podemos de una vez para ir apoyando al grupo. Me encanta oírlos, me encanta haberlos visto hoy a una parte del grupo. Espero que sigan muy bien. Y si no tienen más inquietudes, los dejo descansar. Muchas gracias. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Chao. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bien, Muy hasta bien. luego. Chao, César. Gracias, doctora. Bueno, chao, Daniel. Gracias, doctora. Chao. Bueno, chao, Sofía, que les vaya bien. Gracias, doctora. Chao, Sebas. Gracias, doctora. Chao. Adolfo, gracias.